Gracias al Señor por su presencia en este lugar. Dios ha hablado, hermana Rosita, a tu corazón, a la iglesia también. Recibimos su palabra, recibimos su consejo. Dios está en este lugar y Él es el Señor de este lugar. Amén. Hermanos, vamos a la palabra del Señor, Marcos capítulo 4. Vamos a revisar ahí unos pasajes. Ya estamos terminando el capítulo 4 en el discipulado. Ya la próxima semana vamos a estar pasando al capítulo 5. En este capítulo hay una serie de parábolas: la parábola del sembrador, la parábola de la luz, la parábola de la semilla, la parábola de la mostaza. Es decir, todo este capítulo está marcado principalmente por parábolas. El Señor ha decidido usar este método de predicación producto de que los escribas y fariseos han endurecido su corazón con respecto a la verdad. Ellos han visto muestras evidentes de que Jesús es un enviado de Dios, pero ellos voluntariamente han decidido endurecer su corazón y Jesús comienza a hablar con parábolas. Y dentro de las 4 parábolas que se encuentran acá, las 3 últimas las revisamos en el discipulado del día jueves, nos vamos a devolver a la primera parábola que aparece acá, porque hoy día vamos a permitir que el Señor nos ministre, nos hable, y un punto muy rico al final de esta parábola, y le vamos a pedir al Señor que nos pueda ministrar también. ¿Ya? Vamos a leerla y luego vamos a orar. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Así que pongan atención. Dice: una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábolas, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con rocas debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a sola con los 12 y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de la parábola. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Aludiendo a las que vienen más adelante. El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida, el atractivo de las riquezas y el deseo de otras cosas, así que no produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Hemos leído tu palabra, Señor, y nos acercamos a ella con el deseo, Padre,
de que ella transforme nuestro corazón. Nos acercamos con humildad, nos acercamos con una profunda conciencia de la necesidad que tenemos de ti. Y también con la absoluta certeza y seguridad que el instrumento que tú utilizas para transformar vidas, cambiar corazones, es tu palabra. Por eso en esta hora la escuchamos y la recibimos, de forma que ella pueda caer en nuestro corazón y dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias y pedimos que tu Espíritu Santo en esta hora nos ministre. Señor, tú tienes algo que decirnos en lo particular. Tienes algo que decirle a mi vida y a mi corazón. Pero también tienes algo que decirnos como iglesia, de manera colectiva, grupal. Y estaremos atentos a lo que tú quieres indicarnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, por la lectura de Marcos 3:14, que está antes de lo que acabamos de leer en el capítulo 4 del libro de Marcos, nosotros nos encontramos en un versículo que nos ha bendecido mucho. Durante muchas veces lo hemos leído, pero es una verdad que hay que arraigar en el corazón, hay que grabarla, tatuarla a fuego. Marcos 3:14 dice que Él estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿No es cierto? Y ese estar con Él no tiene que ver con pasar un rato, tomarse un café. Ese estar con Él tiene la carga semántica de decir que estamos disponibles para ser transformados por Él. Él, cuando llama a los 12, no los llama para transferirles conocimiento solamente. No los llama para pasarles una enciclopedia, o hacer de ellos una enciclopedia andante, sino que lo que Dios estaba buscando en esas vidas, en esos 12, era pasar tiempo con Él, pero tiempo que resulte en transformación, tiempo que resulte en cambio de vida. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y eso es lo mismo que el Señor quiere con nosotros. El Señor nos llamó a nosotros no solamente para traspasarnos conocimiento, sino para transformar nuestras vidas. El Señor nos llamó para revolucionar nuestro corazón. El Señor nos cambió para transformar nuestros pensamientos, para cambiar nuestra vida por completo. Para eso fuimos llamados por el Señor en primer lugar, para estar con Él. Y ese estar con Él significa ser transformado por completo. ¿Amén? Y la segunda razón por la que nos llamó es para poder comisionarlos. La segunda razón por la que llamé a esos hombres es para poder comisionarlos, para que ellos fueran la plataforma para que muchas otras personas pudieran conocerlo a Él y pudieran tener esta misma intimidad y esta misma cercanía con la que ellos fueron llamados. Ahora es lo mismo. Él nos llama para que seamos transformados, pero también nos llama para que nosotros podamos compartir con otros este privilegio que hemos recibido, que es la palabra del Señor. Por intermedio de esta parábola, el Señor nos va a ayudar a nosotros a entender que esta etapa 2, que es la etapa de la predicación de la palabra, muchas veces puede transformarse en una tarea desalentadora, porque nosotros miramos y vemos que no están los resultados que nosotros esperamos en el tiempo que nosotros queremos. Los que estuvieron el jueves se acordarán de la parábola de la semilla, cuando el sembrador la tira y después de eso él pierde todo el control con respecto a la semilla. Y el que toma el control ahí, en ese momento, ya no es el sembrador, sino que es Dios el que va a producir el crecimiento de esa semilla. Y eso nos invitaba a nosotros a confiar, nos invitaba a nosotros a tener claro de que nuestra única pega es sembrar y que el crecimiento de esa semilla la va a dar el Señor. En este proceso de sembrar muchas veces va a ser desalentadora, porque no muchas veces vamos a ver los resultados que queremos en el momento que queremos, en el tiempo que queremos. Por eso, por intermedio de esta parábola, el Señor nos pone en perspectiva, pone la pelota contra el piso y nos dice: mira, cuando ustedes siembran la palabra, esta va a caer muchas veces en 4 tipos de corazones. Entonces, por esta parábola, el Señor no está ni intentando darnos una clase de agricultura, ni enseñarnos agronomía. Lo que el Señor está tratando de indicarnos por esta parábola es decirnos
que hay distintos tipos de corazones que reciben la palabra, distintos tipos de corazones que reciben la palabra, dejándole en evidencia que el problema mayor no está ni en la semilla, ni está en el sembrador, sino que el gran problema está en el corazón de las personas. Y que si ese corazón logra ser transformado, ese corazón va a ser una bomba poderosa en las manos de Él. Esta parábola nos muestra estos 4 tipos de corazones y son justamente esta tabla que vamos a llenar acá, para rematar con el gran broche que les dije al final, que es una enseñanza de la palabra del Señor. Él nos dice que hay 4 tipos de corazones y en el versículo 4 dice que están los de junto al camino. Los de junto al camino. En el versículo 4 del capítulo 4. Pero inmediatamente en el versículo 15 nos explica a qué se refiere con los del camino. Nos dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Yo no sé, hermanos míos, si ustedes, lo más seguro que sí, ustedes cuando han ido al campo han visto que en el cerro hay pequeñas huellas de 30, 40 centímetros que dan cuenta que alguien ha pasado por ahí. Crece pasto para allá, crece pasto para acá, pero esa huella, producto del tránsito, se ha vuelto tan dura como el mismo asfalto, como el mismo cemento. Ese es el camino al cual está haciendo referencia Jesús cuando le está hablando a estas personas acerca de la parábola del sembrador. Está haciendo referencia a esos pequeños caminos que se provocan de manera natural en medio de un gran sembradío y ese terreno que se pone tan duro que cuando viene el sembrador a tirar la semilla, parte de esa semilla cae en ese lugar, en ese terreno que está endurecido producto del uso. ¿Qué significa esto que acaba de decir el Señor? Que esta semilla que cae junto al camino representa a los corazones endurecidos. Corazones endurecidos. Personas a las que se le predica la palabra, pero personas que no tienen ninguna disposición a escuchar lo que Dios quiere decirles. Son personas que siempre tienen excusas para tratar de justificarse delante de Dios. Mi trabajo, mis hijos, mis estudios, mi familia, estoy muy ocupado, mi casa, mis mascotas. Son personas que siempre tienen una excusa porque lo real, lo que está detrás de todas esas excusas, es que ellos no tienen la intención de poner a Dios como prioridad en sus vidas. Son personas que escuchan el mensaje, que pueden ir a una iglesia, pueden acompañar a alguien al servicio, pero ellos conscientemente están dispuestos y predispuestos a no obedecer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ha endurecido el corazón de estas personas? En muchos casos el pecado, en muchos casos la autojustificación y en muchos casos la predisposición a no someterse al señorío y a la autoridad de la palabra de Dios. Eso ha hecho que sus corazones estén endurecidos. Por eso, dice la parábola, que la semilla cae en el corazón de estas personas, en ese camino, en ese corazón endurecido, y de inmediato, en el mismo momento, viene Satanás y arrebata la semilla. En el mismo momento, no afuera, no en la esquina, no en la casa, en el mismo momento, es decir, en el mismo momento que la persona la está escuchando y que esa semilla está siendo sembrada en el corazón de esa persona, en el mismo instante, hermanos míos, no después. El diablo no se queda afuera esperándonos ahí, tomando sol allá afuera, deja que tengan el culto, afuera los voy a tomar acá. No. Él está en todo lugar en donde se esté sembrando una semilla de Dios en el corazón de alguien. Él está ahí esperando que el corazón endurecido reciba esa semilla para en el momento tomarla, en el momento quitársela, no dejarle ni un segundo que esa semilla caiga en ese corazón. No vaya a ser que germine, porque Él sabe lo poderosa que es la palabra de Dios en un corazón fértil. Por lo tanto, no va a esperar ni un segundo para arrebatar. Satanás aborrece la palabra predicada porque él conoce el poder de esa palabra obrando en el corazón del hombre y anda expectante, vigilante para ver esos corazones endurecidos en donde la semilla va a caer para quitarla, arrebatarla de inmediato.
Pero la parábola continúa con otro tipo de corazón, con otro tipo de relato. En el versículo 5 dice que la semilla, otra parte cayó entre pedregales. Otra parte cayó entre pedregales. Y el versículo 16 nos explica qué tiene que ver esto con los pedregales. Estos son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, ojo, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son corazones, los definía un siervo del Señor, como corazones superficiales. Corazones superficiales. Son personas que reciben la palabra con mucha alegría, con mucho gozo, y pareciera darnos la impresión a nosotros de que algo está sucediendo en ese corazón, de que algo va a pasar, que llegó su momento, de que esa persona va a despegar, de que esa persona ya no lo para nadie, porque Dios comenzó una obra. ¿Por qué? Porque lo vemos que está recibiendo con mucha alegría, con mucho gozo la palabra. Pero por lo general son personas que cargan con problemas, con dificultades, con mochilas. Y cuando llegan al Señor se alegran mucho, se gozan, porque al escuchar la palabra sienten que aquí está, abuelo, percibo de que aquí está lo que yo necesito para ser feliz. Percibo que aquí está la solución a lo que yo necesito para tener una nueva vida. Y a nosotros nos da la sensación de que algo ha comenzado a trabajar en los corazones. Pero algo pasa, que esas personas superficiales no han entendido la esencia, lo real, lo concreto, la esencia pura del Evangelio. Y la esencia pura del Evangelio no tiene que ver con aliviar mi dolor, no tiene que ver con sanarme mi enfermedad, no tiene que ver con darme lo que yo quiero. La esencia pura del Evangelio tiene que ver con el perdón de mis pecados. Esa es la esencia pura del Evangelio, el perdón de mis pecados. Todo lo demás, hermanos, es parte de la añadidura después de haber ido a Jesús en arrepentimiento y fe, diciéndole: Señor, perdona mis pecados. Esa es mi mayor necesidad. Todo lo demás, la sanidad, la casa, el auto, la comida, todo eso es parte de la añadidura que Dios da a aquellas personas que son capaces de rendirse delante de Él. Por lo general, estas personas están centradas en su necesidad. Escuchan el mensaje, lo reciben con alegría, lo reciben con gozo, pareciera que algo está pasando en ese corazón, pero no hay profundidad. Y cuando sale el sol de los problemas, esa semilla termina, ese brote que comenzó a salir, termina secándose. ¿Por qué? Porque no hay raíz, no hay profundidad, solo superficialidad. Cuando vienen los problemas, y ojo con esto, mis hermanos, porque el versículo nos dice: cuando vengan, o por si vienen, da por hecho de que van a venir problemas. Es decir, nosotros que hemos creído, tenemos una cosa cierta, de que por causa del Evangelio van a venir problemas. Por causa del Evangelio, familia que te quería te va a mirar raro. Por causa del Evangelio, gente que te estimaba, hoy día te va a mirar raro. Por causa del Evangelio, hoy día a lo mejor vas a tener que perder trabajos, vas a tener que perder amigos. Por causa de la palabra. Pero estas personas no están dispuestas a perder esas amistades, ni están dispuestas a perder esos privilegios. Dice la interpretación que cuando viene el problema, estas personas, por no tener raíces, por no tener profundidad, por ser superficiales, termina secándose el brote. Este tipo de personas solamente confían en el Señor cuando las cosas están bien. Cuando viene el problema, conflicto, aflicción, la prueba, ojo, por causa de la palabra, no tienen raíces y se van. Ellos no saben que las aflicciones, los problemas son parte de nuestra vida de fe. Las aflicciones y los problemas son parte de nuestra vida de fe. Y que Dios va a utilizar esas aflicciones, va a utilizar esos conflictos, va a utilizar esos problemas para fortalecer a sus hijos, para fortalecer a su pueblo, para hacerlos crecer y para hacerlos madurar.
Y muchas veces Dios va a usar esas aflicciones para depurar a su pueblo. Para depurarlo. Por un lado, fortalecer a los que están firmes, a los que creen, a los que confían. Pero por otro lado también dejar en evidencia a aquellos que dicen creer, pero que en realidad no creen en Él y solamente son personas superficiales. La dificultad deja en evidencia esos dos tipos de cristianos. Los que lo aman y creen en Él con todo su corazón, de aquellos que solamente en algún momento están buscando un beneficio personal, pero que no están disponibles en el tiempo de la dificultad, perseverar en fe y en confianza. Corazones superficiales. El versículo 7 nos dice que hay otro tipo de terreno donde cayó la semilla, que otro cayó entre espinos. Eso lo dice el versículo 7, pero el versículo 18 nos dice, la interpretación dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, lo que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto describe a corazones distraídos por los afanes del mundo. Corazones distraídos. Hermano, hay iglesias en donde a la gente, a sus miembros les prohíben: no vaya al cine, no vea partidos, no vayan a la universidad, no usen pantalones, no vayan al peluquero, quédense con el pelo como están, no mantengan relaciones significativas con gente que no sea exclusivamente cristiana, es decir, no pueden tener un compañero o una compañera con el cual trabajar y tener una relación significativa, no tengan amigos que no sean cristianos, no salgan de vacaciones, no es malo poder desear tener una casa, es horrible querer cambiar el auto. Y le meten miedo a la gente, haciéndole creer cosas que no son cosas que vienen del corazón de Dios. Dios nos creó a nosotros con inclinaciones, con deseos. Dios nos creó con la capacidad de poder disfrutar las cosas que Él creó. Por eso nos puso, decía alguien por ahí, papilas gustativas, para darnos cuenta de una comida gourmet, de otra no. Y poder disfrutar un rico postre, una rica comida, poder disfrutar de las cosas que Él creó para el disfrute de su pueblo y deleite de su pueblo. Pero ¿qué pasa? El problema es otro. El problema para nosotros no es ir al cine, no es estudiar, no es hacer alguna de estas cosas que le acabo de nombrar. El problema es cuando comenzamos a mirar a esas cosas como la fuente principal de nuestra seguridad, cuando empezamos a mirar esas cosas como la fuente principal de nuestro bienestar, cuando empezamos a mirar esas cosas como la fuente principal de nuestra felicidad. Si no la tengo, soy infeliz. El problema es cuando empezamos a mirar esas cosas como la fuente principal de nuestro propósito de vida, como la fuente principal de nuestra identidad. El problema no es hacer. El problema es que esas cosas ocupen el primer lugar en nuestras vidas. Ese es el principal problema, cuando los deseos comienzan a dominar el corazón del hombre. Ahí en ese caso la semilla comienza a verse apagada, comienza a verse opacada, producto de los afanes de este mundo. Y la semilla comienza a verse sepultada bajo los escombros de ídolos, y en ese momento la semilla no puede dar fruto, porque es ahogada por los afanes de esta vida. Es ahogada. Nosotros dijimos hace mucho tiempo atrás que un ídolo no tiene que ver con estatuas. Un ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces un ídolo puede ser un hijo, puede ser mi trabajo, puede ser mi esposo, mi esposa. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios se termina transformando en un ídolo. Y estas personas son propensas a hacer de lo que el sistema les pone frente a ellos ídolos y ponerlos en el lugar de Dios. No está mal que queramos una casa, no está mal que queramos estudiar, no está mal que queramos tener un buen trabajo. Lo malo está que eso ocupe el primer lugar. Es ahí el problema. Y este tipo de personas, por lo general,
está dada y ávida a poner otras cosas en el lugar de Dios. El sistema de valores de este mundo es opuesto al sistema de valores de Dios. Estos sistemas siempre van a estar chocando entre sí, porque son opuestos. Y un corazón distraído siempre se va a dejar envolver por este sistema caído y corrupto. Siempre se va a dejar envolver. El Señor explicaba esta parábola, la que cayeron entre espinos, como la planta que comienza a crecer, pero paralelamente alrededor comienzan a crecer malezas. Y el otro día le saqué unos que estaban creciendo, decía yo, ojalá no sea algo que hayan plantado, porque tenía muchas. Y las saqué, no se dieron ni cuenta. Quedaron algunas por ahí. Pero esas cosas que están creciendo alrededor le quitan la fuerza a la planta principal. Todas esas malezas, todos esos espinos, toda esa basura que está creciendo alrededor, paralelamente con la planta principal, que es producto de la semilla, en algún momento va a terminar ahogando a la planta principal y comiéndole toda la fuerza, todos los nutrientes, y va a terminar haciendo que esa semilla sea infructuosa, es decir, no dé fruto. Eso es lo que pasa con la semilla que cae en corazones entre espinos. Los afanes de la vida terminan creciendo tanto paralelo a la palabra que en algún momento la terminan apagando, la terminan haciendo que no produzca el fruto para la cual debió haber sido puesta en ese lugar. ¿Estamos claros con ese tipo de corazón? Hay un cuarto tipo de corazón. Está en el versículo 8. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. En el versículo 20 está la explicación, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Parte de la semilla cayó en buena tierra. Miren la secuencia que se marca aquí. Estos son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Oyen la palabra, la reciben y dan fruto. No sé aquí, pero por lo general cuando uno escucha la palabra siempre la escucha con el oído para el otro. Qué bueno que está aquí. O la escucha, justo no vino. Hermano, cuando escuchamos la palabra, no es para él, es para mí. Escuchan la palabra, estos reciben la palabra y dejan que esa palabra dé fruto. No es para el otro. Esta es gente que se acerca al Señor con humildad, que se acerca al Señor con una conciencia profunda y tremenda de la necesidad y dependencia que tiene de Él. Es gente que escucha la palabra con expectación porque sabe que esa palabra va a ministrar su vida, sabe que esa palabra va a sanar su vida, sabe que esa palabra va a endulzar su vida, sabe que esa palabra le va a dar dirección a su vida. Entonces siempre se acerca con expectación y con la humildad suficiente para dejar y recibir esa palabra. Y dejar que esa palabra dé fruto en su corazón. Porque saben también que aparte de ministrarme a mí en lo particular, también nos va a ministrar en lo colectivo. Dios va a hacer algo con su iglesia por intermedio de su palabra, pero principalmente me va a hablar a mí. Estos son los que oyen la palabra, reciben la palabra y dejan que esa palabra comience a dar frutos en su vida, en su corazón. Son gente que no viene a la iglesia a valorar al predicador. Son gente que viene a la iglesia a dejar que la palabra lo evalúe a ellos. Porque se acercan con esa humildad. Ellos son los que reciben la palabra y dan fruto de arrepentimiento. Los que uno puede ver que sus vidas han comenzado a ser transformadas. Uno puede ver que con el paso del tiempo no están acumulando solamente años, sino que están acumulando cambio de vida. Y ya no son los mismos de cuando entraron a la iglesia, sino que sus vidas han comenzado a dar fruto. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra, guardaron la palabra y comenzaron a dejar que esa palabra comience a revolucionar y transformar su corazón. Por eso les dije al comienzo, cuando Jesús llamó a los 12 y los llamó para que estuvieran con Él, no solamente las llamó para darles conocimiento, sino que los llamó para transformar sus vidas. ¿Por intermedio de qué?
Por la predicación de la palabra. Ese es el medio que Dios utiliza y que el Espíritu Santo utiliza para transformar corazones. No es otra cosa, sino que la palabra propiamente tal. Ellos comienzan a verse los cambios, las transformaciones, y ese es el fruto que comienza a verse y a notarse afuera. Algo comenzó a pasar en ese corazón, recibieron la palabra y los pensamientos, las decisiones, la forma de hablar, la forma de vivir, la forma de comenzar a opinar son muy diferentes a las formas que tenía esa persona antes. Se nota evidentemente un antes de conocer al Señor a un después de haberse encontrado con Cristo. ¿Por qué? Porque esa semilla cayó, fue recibida y comenzó a dar fruto. De manera, hermanos míos, que lo que hace la diferencia, y aquí quiero que pongamos mucha atención, de manera que lo que hace la diferencia no es la semilla en estos 4 tipos de corazones, porque la semilla sembrada fue la misma, el mismo sembrador, la misma semilla que cayó en diferentes terrenos. No fue, lo que hizo la diferencia no fue ni el sembrador, ni la semilla, ni la forma de tirarla. No, lo que hizo la diferencia fue el terreno en el que cayó esa semilla. Ahí está la diferencia, el terreno en el que cayó la semilla. El sembrador el mismo, la técnica la misma, la semilla la misma, la única diferencia, el corazón en el que cayó, el terreno en el que cayó. Y ojo con esto, porque todos traemos de fábrica hermanos, de fábrica, un corazón indispuesto, un corazón rebelde, un corazón contrario a todo lo que significa la palabra. Eso es lo que nosotros traemos de fábrica. De que nacemos, ese es nuestro corazón. Un corazón indispuesto, rebelde, contrario a la palabra del Señor. Ninguno de nosotros que estamos acá podríamos decir, yo era un corazón tierno, un corazón, yo era una buena tierra, si lo único que faltaba era que cayera la semilla en mí y yo explotaba. No. Antes de conocer al Señor, hermano, aterricemos la pelota. O éramos un corazón duro, producto de nuestro pecado, producto de nuestra justificación. Hay algunos que se justifican. Nosotros nos autojustificábamos y más encima teníamos una predisposición a que Dios no hiciera nada. A mí una vez alguien me dijo, no te voy a meter a la iglesia. Y le dije, no, jamás. Estábamos predispuestos a nunca pisar una iglesia. Faltó que nos diéramos la mano nomás. Ese día caminando en Maipú. Antes de llegar al Señor, o nuestro corazón estaba endurecido, o nuestro corazón estaba en medio de pedregales, o estaba entre medio de espinos. Pero nunca tuvimos este corazón para recibir la palabra del Señor. Uno de estos tres éramos. Uno de estos tres éramos antes de recibir o antes de que Cristo llegara a nuestros corazones. Pero lo que hizo la diferencia acá fue que Dios intervino. Mira lo que dice Ezequiel, mi hermano. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel 36, 25. Lo que hizo la diferencia acá fue Dios. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os pondré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. El cirujano que metió su mano acá fue el Señor. Él siempre quiso transformar nuestro corazón. Este corazón que teníamos nosotros, cualquiera de esos tres, que estábamos ahogados con las cosas del mundo, o que estábamos llenos de dramas, pero nunca queríamos involucrarnos con ellos, o con el corazón endurecido, el Señor tenía presupuestado en algún momento transformar nuestro corazón duro por un corazón de carne. Pero noten lo que pasa acá, mis hermanos. ¿Pero de quién es la responsabilidad de que esa palabra produzca fruto en el corazón? Dios está disponible para transformar corazones. Dios está dispuesto a transformar corazones de piedra en corazones de carne. Pero ¿de quién es la responsabilidad?
de que esa palabra genere fruto en el corazón, miren los énfasis que se marcan en la parábola. Versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 3 del capítulo 4, oíd. Versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Miren lo que dice al comienzo de cada lugar donde cayó la semilla. En el versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, miren lo que dice el 16, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que después que han oído. El 18, estos fueron los sembrados entre espinos, los que oyen. En el 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen. Hay una responsabilidad del ser humano con respecto al recibir la palabra del Señor. Hay una responsabilidad del ser humano con respecto a lo que escucha de la palabra del Señor. Solo los del cuarto terreno escucharon la palabra, igual que todos ellos, pero fueron los únicos dispuestos a guardarla. La escucharon, la recibieron. Los únicos dispuestos a recibirla y dejar que esa palabra diera fruto. Ahora, ¿los de acá eran mejor que los de allá? Absolutamente no. Porque Dios es el que transforma los corazones por intermedio de la palabra. Por intermedio de la palabra, en aquellos que ponen atención a la palabra y reciben la palabra y están disponibles a ponerla por obra. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y estas dos verdades no puede predicarse una y anularse la otra. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios en su soberanía decidió darle al hombre un nuevo corazón. Lo leímos en Ezequiel. Yo les voy a dar un nuevo corazón. Ellos no me lo han pedido, yo se los voy a dar. Él en su soberanía decidió darle un nuevo corazón al hombre. Pero el bisturí con el cual se iba a realizar la operación de cambio de corazón, ¿saben cuál era el bisturí? La palabra. Ese es el bisturí con el cual se realiza la operación de cambio de corazón, por intermedio de la palabra. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Todos escucharon la palabra, pero un cuadrante dejó que la palabra fue aguardada y que comienza a dar fruto. Tenemos esa responsabilidad. Por eso, cuando vinieron a buscar a Jesús y Pedro lo encuentra orando, le dice, maestro, vamos, que están los que necesitan que tú sigas sanándolos. Y él les dice, Pedro, es necesario que vamos a otros lugares de Galilea, porque hay que ir a predicar también a esos lugares. Por eso la función principal de Jesús no fue el ministerio de la sanidad, sino la predicación de la palabra, porque la palabra es la única que puede transformar vida y cambiar corazones. No es que Él estuviera oponiéndose a las sanidades se van a dar, pero hay que colocarlas en su real dimensión y perspectiva. No era la principal razón por la que Él vino a la tierra. La principal razón por la que Él vino a la tierra fue a predicar del reino y a salvar a las personas, no a sanarlas. Por eso Él le dice, Pedro, hay que ir a predicar, porque para eso he venido. Para eso he venido. Dios es soberano y decidió darle al hombre un nuevo corazón. El bisturí que va a utilizar para realizar esa cirugía es la palabra. Es la palabra. Pero el hombre es responsable de escuchar esa palabra y que no quede solamente como una linda historia, como le pasó a los escribas y fariseos, que ellos escucharon todas las parábolas, pero no dejaba de ser un acertijo y una linda historia de siembra. Es la responsabilidad del hombre asumir esta noticia, que es la buena nueva de la palabra, como algo o como un asunto de vida o muerte. Es la responsabilidad del hombre pedirle al Señor que mientras escucha la palabra, Él transforme su corazón. Por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra, ¿qué tenemos que decirle? Señor, permite que esa palabra transforme mi corazón, que nada la ahogue, que no sea superficial,
Que menos mi corazón se endurezca producto de los años, de la práctica cristiana, de la liturgia evangélica, sino pedirle que el Señor quite toda maleza, quite todo afán, quite el corazón de piedra o quite las piedras que impiden echar raíces y que cambie nuestra vida, acercarnos en arrepentimiento y fe. El hombre es responsable que esa semilla que está siendo sembrada dé fruto. Y ese fruto va a dar cuando el hombre se acerque en arrepentimiento y fe al Señor, diciéndole: yo soy pecador, debo pagar por esos pecados, pero creo que lo que tú dices aquí es real, que tú pagaste por mí y que por intermedio de ese sacrificio yo puedo acceder a la vida eterna junto a ti. El hombre tiene que reaccionar. Por eso, si hay alguien que va a escuchar este video, que va a ver esta predicación y que no es parte de nuestra iglesia porque algún hermano se la va a compartir y esta persona no es cristiana, amigo mío, le voy a hablar a la camarita, usted necesita que su corazón sea transformado. Lo bueno de esto es que Dios quiere transformarlo y tiene la intención de cambiar el corazón duro por un corazón de carne. Señor. Pero usted hoy día, la semilla ha sido sembrada a su corazón, es decir, está ahí. Ahora usted tiene que tomar esa semilla, recibirla y permitir que esa semilla comience a hacer transformación en su vida. Si usted no lo permite, va a pasar lo mismo que los otros corazones. Nada. Y su vida va a seguir igual. Su vida va a seguir exactamente igual. Por eso, hermanos, también, si estamos orando por nuestras familias, oremos por sus corazones. Señor, esa palabra que fue sembrada, lo veíamos el jueves, no ha perdido su potencial. Cuando encontraron la tumba de Tutankamón, también encontraron semillas. Encontraron oro, varias cuestiones, pero también encontraron semillas. Y pensaron que por el paso del tiempo esas semillas habían perdido la capacidad de producir fruto. Las sembraron. Y se extrañaron y se asombraron cuando vieron que esa semilla, a pesar de tantos años de haber estado guardada en jarrones, en sarcófagos, dio fruto igual. Tú le sembraste una semilla en el corazón a tu familia, a un familiar. Esa semilla no ha perdido el potencial, en cualquier momento puede brotar. Amén. Basta que la persona diga: Señor, yo te necesito, y venga a Él en arrepentimiento, fe, y Dios va a operar un cambio de transformación de corazón. Sí, Señor. El doctor Kaplan no es el primero que hizo un cambio de corazón aquí, en la región ni en el país. El Señor es el que ha transformado corazones durante toda la historia de la humanidad. Sí, Señor. Pero los corazones de aquellas personas que escuchan su palabra y vienen a ella y responden a ella en arrepentimiento y fe, dicen: eso es, esto es. Y el Señor cambia corazón. Pongámonos de pie, por favor.